Apaguen la pantalla. Dejen el teléfono boca abajo. Tomen aire. Y antes de que su mano busque el interruptor de la luz, piensen en esto. ¿De verdad ustedes se van a acostar esta noche sabiendo que están en pecado mortal? Más de una persona me lo ha dicho con una calma que asusta. Padre, ya me acostumbré. Y yo, como sacerdote, no puedo aceptar esa frase como si fuera normal. Después de los 60, el tiempo ya no se siente infinito. El corazón no avisa. Una noche es una noche y la eternidad no se negocia. Yo soy el Padre Miguel y mi misión no es entretenerlos, es cuidar su alma con la verdad completa. Si este mensaje les sirve como brújula en medio de tanta confusión, suscríbanse y activen la campanita, no para apoyar un canal, sino para no perder una llamada a tiempo. Y ahora díganme en los comentarios, con sinceridad, ¿cuál es la excusa que más los ha detenido para confesarse cuando saben que hay pecado grave? Se los pregunto porque les digo esto, porque los quiero y me importa su alma. Y por eso, antes de que apaguen la luz, escuchen esto. Hay personas que se acuestan en pecado mortal y duermen tranquilas. Eso no es paz, es ceguera. Quiero que imaginen una escena muy concreta. Es de noche. En una casa de barrio, en cualquier ciudad de México, el reloj marca una hora avanzada. La calle está casi en silencio. Solo se escucha de fondo algún perro ladrando, alguna televisión lejana. En una recámara sencilla, un hombre de más de 60 años se sienta en la orilla de su cama. Tiene la espalda cansada. Los años se sienten en las rodillas cuando se inclina para descalzarse. Sobre el buró hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario colgado, una vela medio consumida. Él la mira de reojo, suspira, pero no se arrodilla. No hace la señal de la cruz. No pide perdón. En su corazón sabe que vive en una situación que la Iglesia llama pecado mortal. Tal vez es una relación que no es su matrimonio. Tal vez es un negocio injusto donde ha engañado a otros. Tal vez es un odio viejo, una venganza alimentada durante años contra alguien de su propia familia. Lo sabe. No es ignorancia. Sabe que está mal. Pero se dice a sí mismo una frase que muchos se repiten. Dios entiende. Y se acuesta. Apaga la luz. Se tapa con la cobija. Y se duerme como si nada. Esa escena, que podría ser de un hombre, de una mujer, de un anciano o de una abuela, se repite cada noche en muchísimos hogares. Y quizá alguno de ustedes se reconoce ahí. La casa llena de símbolos religiosos, la imagen de la Virgen, tal vez un crucifijo encima de la cama, tal vez hasta agua bendita en un pequeño frasco, pero el corazón en pecado mortal. El cuerpo descansa, pero el alma está lejos de Dios. Y aún así, se duerme. Y aún así, se pospone la confesión una vez más. ¿Cuál es el problema que quiero que miren de frente hoy? No es solo el pecado. Todos pecamos. El problema es acostarse voluntariamente en pecado mortal, cerrar los ojos a la gracia, jugar con la eternidad como si fuera algo ligero. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, luego me confieso? ¿Cuántas veces han sentido en la conciencia la llamada de Dios y han respondido, ahora no, más adelante, cuando tenga tiempo, cuando esté más tranquilo? ¿Cuántas noches han terminado con un enojo sin resolver, con un resentimiento sin perdonar, con una costumbre de pecado que ya se volvió casi parte de la rutina? Después de los 60 años, la vida toma otro tono. El cuerpo recuerda que no es eterno. Aparecen enfermedades, dolencias, medicinas en la mesa. Se habla con más frecuencia de funerales que de bautizos. Se multiplican las historias de conocidos que murieron de repente. Un infarto, un derrame, un accidente. Y sin embargo, muchos siguen tratando el pecado mortal como si quedaran infinitos años por delante. Esa es la contradicción que hoy quiero desenmascarar. Hay quienes se preocupan mucho por no dormir con la puerta abierta por miedo a un robo,
pero se acuestan con el alma abierta al enemigo, en pecado mortal, sin miedo a nada. La Iglesia, desde siempre, ha enseñado una verdad muy incómoda para el relativismo moderno. Quien muere en pecado mortal se separa definitivamente de Dios. No es una amenaza humana, es una realidad revelada. Y hay una frase que tal vez algunos escucharon en el catecismo y dejaron en el cajón del recuerdo. En el estado en que la muerte te encuentre, así será tu eternidad. Muchos la han olvidado, pero la frase no ha perdido fuerza. Si la muerte te encuentra en gracia, tu alma está ordenada hacia Dios. Si la muerte te encuentra en pecado mortal, has elegido vivir y morir lejos de Él. Quiero compartirles un dato que casi nadie piensa con seriedad. Muchos santos y doctores de la Iglesia insistían en el examen de conciencia antes de dormir. No lo veían como una práctica piadosa opcional, sino como una protección diaria. Alguno de ellos decía, en resumen, que es una imprudencia irse a dormir sin haber revisado la conciencia. Piensen en eso. Así como uno revisa que el gas esté bien cerrado, que la puerta esté con seguro, que las luces estén apagadas, el cristiano debería revisar el estado del alma antes de cerrar los ojos. Y sin embargo, ¿cuántos lo hacen de verdad? ¿Cuántos se atreven a preguntarse con honestidad: si esta noche fuera la última, ¿cómo me presentaría ante Dios? Esto no se dice para sembrar pánico, sino para despertar responsabilidad. La rutina de acostarse cada noche sin pensar en la gracia o en el pecado mortal va anestesiando el corazón. Llega un punto en que ya ni se percibe la gravedad. El pecado se vuelve costumbre y la costumbre, ceguera. Ese es el gran peligro después de los 60. No es tanto cometer un pecado grave una vez, sino acostumbrarse a vivir lejos de la gracia y ya ni sentirlo. Lo que vamos a hacer ahora es mirar este tema con la luz de la fe, con la claridad de la enseñanza de la Iglesia y con la experiencia de muchas almas que he acompañado a lo largo de los años. Porque hay algo que la mayoría ignora o prefiere no mirar de frente: el modo en que ustedes se acuestan cada noche después de los 60 puede marcar su eternidad. Y lo vamos a decir con calma, con precisión, pero sin suavizar la verdad. Porque el amor verdadero no anestesia el peligro, lo señala. La primera verdad que ustedes necesitan escuchar hoy es esta: el pecado mortal no es una etiqueta dura inventada por la Iglesia para asustar. Es la expresión de una realidad espiritual profunda. El pecado mortal rompe la comunión con Dios. Cuando una persona comete pecado mortal con plena conciencia y pleno consentimiento, rechaza la gracia santificante. La gracia santificante es la vida misma de Dios en el alma. Sin esa gracia, el alma sigue existiendo, pero como una tierra sin agua. Parece que tiene forma, pero por dentro está seca, resquebrajada, sin fruto. Muchos dicen: pero yo sigo creyendo en Dios, aunque no me confiese, aunque viva con esta situación. Sí, se puede conservar una fe intelectual, una idea de Dios, incluso cierto cariño religioso, pero sin la gracia santificante, esa fe no está viva. Es como una planta arrancada de raíz y puesta en un florero. Por unos días puede verse linda, con flores, con color, pero ya está desconectada de la tierra. Poco a poco se marchita. El pecado mortal arranca al alma de la tierra de la gracia. Y acostarse así, noche tras noche, es acostarse con la raíz al aire, lejos de la fuente. En un documento precioso sobre el amor de Dios, la Iglesia recordó que la vida cristiana no es solo cumplir normas, sino vivir en relación real con Cristo. Benedicto XVI subrayaba que al inicio del ser cristiano no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con una persona viva. Ese encuentro se alimenta con la gracia. Dormir en pecado mortal es romper el encuentro, cerrar la puerta al amigo en el momento en que más se le necesita, cuando la noche cae.
Es decirle a Cristo, hoy no entres, hoy no me importas tanto, mañana vemos. Déjenme contarles una historia que refleja este drama de manera concreta. Hace años, en una parroquia de barrio, había un hombre mayor, de unos 67 años, al que llamaré Don José para conservar su discreción. Era un hombre conocido, muy trabajador, siempre presente en las fiestas del pueblo, sonriente, generoso en las colectas. Tenía su lugar fijo en la misa de domingo, en una banca cerca de la mitad del templo. Sin embargo, llevaba más de 10 años sin confesarse. Había dejado a su esposa y vivía con otra mujer en unión que no era sacramento. Cuando algún sacerdote le insinuaba la necesidad de arreglar su situación, él respondía: Dios sabe mi corazón, Él entiende, no es tan grave. Y seguía comulgando como si nada. Una tarde, después de una discusión fuerte en su casa, se sintió mal. Dolor en el pecho, mareo. Lo llevaron al hospital. Camino al hospital, tuvo oportunidad de pedir un sacerdote. Alguien le sugirió: pida al Padre, confiese, no se arriesgue. Pero él, orgulloso, dijo: estoy cansado luego. Llegaron a urgencias. Los médicos se movieron rápido, pero el corazón no aguantó. Murió esa misma noche. No les cuento esto para condenarlo, porque solo Dios conoce el último movimiento de un alma. No sabemos qué pasó en su conciencia en los últimos segundos. Lo cuento para que vean lo frágil que es la frase «luego me confieso». Ese luego puede no llegar. Después de los 60, los años no se estiran al infinito. Cuando uno es joven, juega con el tiempo como si sobrara. Después de cierta edad, cada noche debería vivirse como un regalo y como una responsabilidad. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es llamar las cosas por su nombre. Si ustedes saben que están en pecado mortal, no se acuesten tranquilos como si nada. La tranquilidad no viene de negar el peligro, viene de enfrentar la verdad. El examen de conciencia cada noche no es una práctica para escrupulosos, es una herramienta de lucidez. Preguntarse con honestidad: ¿hoy he cometido algún pecado grave? ¿Sigo viviendo en una situación que la Iglesia enseña como materia grave? ¿Estoy retrasando la confesión por pereza, por orgullo, por miedo? La fe no es un sentimiento vago de que Dios es bueno y todo saldrá bien. La fe obediente reconoce que Dios es amor y que ese amor nos ha enseñado un camino claro: mandamientos, sacramentos, conversión. No basta sentir devoción a la Virgen, colgar escapularios, encender velas. Si uno se acuesta cada noche consciente de estar en pecado mortal y decide posponer la reconciliación, la devoción verdadera siempre empuja hacia la confesión, no la reemplaza. En una de sus enseñanzas, la Iglesia ha recordado que la conciencia no es una voz inventada por uno mismo, sino el lugar donde resuena la ley de Dios. Cuando ustedes sienten, antes de dormir, una inquietud que no los deja en paz, no la ahoguen con la televisión, con el celular, con una pastilla para dormir. Escúchenla. Esa inquietud puede ser un acto de misericordia de Dios que les está diciendo: no te acuestes así, no te duermas lejos de mí. ¿Y qué pasa con quienes sienten que ya es tarde, que han pasado décadas en esa situación? Después de los 60, muchos piensan: a mi edad ya no voy a cambiar, ya no vale la pena. Esa es una de las mentiras más crueles del enemigo. Mientras haya vida, hay posibilidad de gracia. Mientras haya un instante de conciencia, hay posibilidad de arrepentimiento. He visto personas acercarse al confesionario después de 40 años lejos del sacramento. He visto lágrimas de ancianos que apenas podían caminar hasta el templo. Y he visto la paz en sus ojos al salir, una paz que no les daban ni las medicinas ni los bienes materiales. Quiero que piensen ahora en otra escena, también muy concreta. Una mujer mayor, abuela, está en su cuarto. Acaba de hablar por teléfono con uno de sus hijos, con quien está distanciada. Le colgó la llamada todavía con palabras duras en la boca.
Siente que tiene la razón. Hace años que guarda ese resentimiento. En su buró hay un rosario desgastado, fotos de sus nietos, una imagen de la Virgen de Guadalupe con flores de plástico. Se sienta en la cama, toma el rosario con los dedos, pero no reza. Piensa en las ofensas recibidas, repasa una y otra vez la misma escena. Se acuesta así, con el corazón endurecido, convencida de que perdonar es imposible. Si esa mujer muriera esa noche, ¿cómo se presentaría ante el Señor que nos enseñó a perdonar 70 veces 7? Dormir en pecado mortal no es solo un riesgo teórico, es una decisión concreta cada noche. La almohada se convierte en un altar silencioso, donde se ve si el alma se entrega a Dios o se cierra. Y en la madurez, cuando la muerte puede llegar en cualquier momento, esta decisión se vuelve urgente. La muerte no pregunta edad, pero después de los 60, la probabilidad crece. No lo digo yo, lo dicen los médicos, las estadísticas, la experiencia de cualquier familia. Por eso, acostarse en pecado mortal a esa edad es como caminar por la orilla de un barranco en la oscuridad, confiando en que nunca se va a resbalar. Alguien podría decir: Padre, no quiero vivir con miedo. Y tienen razón. El miedo no sostiene la fe. Lo que quiero es que vivan con conciencia. Hay una diferencia grande entre miedo y responsabilidad. El miedo paraliza. La responsabilidad mueve a la acción. Un conductor responsable no maneja temblando, pero tampoco maneja borracho. Sabe que hay reglas, sabe que hay consecuencias. Lo mismo en la vida espiritual. No se trata de vivir asustados, sino de vivir despiertos. En muchos años de sacerdocio, he acompañado a personas en su lecho de muerte. He estado al lado de camas en hospitales, en casas humildes, en cuartos de terapia intensiva. He visto dos escenas muy distintas. Una, cuando la persona ha vivido en gracia, con confesión frecuente, con reconciliaciones hechas. Aunque haya dolor, hay paz. Se ve en los ojos, se percibe en el ambiente. La familia llora, pero con esperanza. La otra escena, cuando la persona ha postergado siempre la confesión, cuando hay asuntos graves sin resolver, cuando se ha dormido muchas veces en pecado mortal. Ahí hay inquietud, hay angustia, a veces hay resistencia, a veces se alcanza a confesar, a veces no, pero el clima es otro. La verdad central que quiero que se lleven hoy es esta. Después de los 60, cada noche en pecado mortal es una noche jugada contra su propia alma. La vida no se detiene porque ustedes quieran posponer la conversión. El corazón se puede detener en cualquier momento. Por eso les digo con toda seriedad, no se acuesten en pecado mortal, no jueguen con la gracia, no digan mañana. El mañana no está en sus manos. Deténganse un momento. No sigan escuchando estas palabras como si fueran un comentario más en un video. Piense cada uno, ahora mismo, en cómo fue su última noche. ¿Hubo examen de conciencia verdadero? ¿Hubo arrepentimiento sincero? ¿Hubo propósito de confesarse si había materia grave? ¿O hubo simplemente cansancio, televisión hasta tarde, celular en la mano y luego oscuridad sin una palabra a Dios? He visto otra cosa que me ha marcado profundamente. Personas mayores que llegan al confesionario y me dicen: Padre, nunca nadie me habló así de claro. Me decían que Dios es misericordioso, pero nadie me explicó que la misericordia también exige decisión. La misericordia no anula el pecado, lo perdona cuando hay arrepentimiento. Una de las frases que regreso una y otra vez a mi corazón es esta: la misericordia no es complicidad. Dios no se hace cómplice de nuestro pecado. Nos ofrece perdón, sí, pero no nos obliga a aceptarlo. En 30 años de ministerio, he aprendido que muchos no abandonan la fe por odio a Dios, sino por cansancio espiritual. Se cansan de luchar, de cambiar, de levantarse, y entonces se van acomodando. Siguen yendo a misa,
siguen teniendo devociones, pero en el fondo se resignan a vivir con algunos pecados graves, como si fueran inevitables. Esa resignación es una trampa, y después de los 60, esa trampa se vuelve mortal. Por eso hoy quiero proponerles algo muy concreto. Primero, revisen con sinceridad si hay en su vida algún pecado mortal que están normalizando. Una relación contraria al sacramento del matrimonio, un negocio injusto, una práctica deshonesta, una adicción grave, un odio alimentado, una falta de perdón radical. No lo maquillen con frases como «así soy» o «ya estoy grande para cambiar». Nombrarlo es el primer paso. Segundo, decidan hoy mismo acercarse a la confesión sacramental. No mañana, no la próxima fiesta, no cuando se les antoje. Hoy tomen la decisión. Busquen al sacerdote, pidan una cita si hace falta, aclaren su situación con paciencia, pero no sigan durmiendo en pecado mortal. La confesión no es humillación, es liberación, no es juicio frío, es medicina. Tercero, instauren en su vida un pequeño rito cada noche. Antes de acostarse, siéntense un momento al borde de la cama, miren el crucifijo o la imagen de la Virgen, hagan la señal de la cruz y revisen el día. Pregúntense, hoy, ¿he ofendido gravemente a Dios? Si la respuesta es sí, hagan un acto de contrición sincero, con dolor de corazón, y propónganse ir a confesarse cuanto antes. No se acuesten justificando el pecado. Acuéstate suplicando misericordia. La frase que quiero que guarden es sencilla y dura. Dormir en pecado mortal es jugar con la eternidad. Guárdenla. Repítanla por dentro. Vuelvan a ella cuando sientan la tentación de posponer la confesión. Que sea como una campana en la conciencia. Ahora, frente a Dios, les invito a un momento de decisión. No para mañana, para hoy. Si ustedes reconocen que hay algo grave que cambiar, díganle al Señor en lo profundo del corazón: ya no quiero acostarme lejos de ti. Ya no quiero cerrar los ojos en pecado mortal. Dame la gracia de confesarme, de romper con este pecado, de vivir en tu gracia. Él escucha esa súplica. Él siempre está más dispuesto a perdonar que ustedes a pedir perdón. Quiero hablarles también desde mi propia experiencia sacerdotal. He visto milagros de conversión en personas que ya nadie creía capaces de cambiar. He visto hombres de edad avanzada dejar una vida de adulterio y regresar al sacramento del matrimonio. He visto mujeres que llevaban años sin perdonar dar el paso y reconciliarse con hijos, con hermanos. He visto rostros arrugados por la dureza volverse suaves después de una confesión bien hecha. La gracia no se cansa. Nosotros nos cansamos. Dios no. Y ahora, desde esta verdad, quiero conducirlos a una decisión muy concreta. Esta semana, antes de que llegue el domingo, hagan algo preciso. Elijan un día, de preferencia lo más pronto posible. Ese día, levántense y digan desde la mañana: hoy voy a confesarme. No dejen que las ocupaciones los distraigan. Busquen la parroquia, pregunten los horarios, hablen con el sacerdote. Si su situación es compleja, no se desanimen. Expliquen todo con humildad. Dejen que la Iglesia, que es madre y maestra, los oriente. Pero den el paso. No se sigan acostando en pecado mortal como si nada. Además, cada noche de esta semana, antes de apagar la luz, quiero que hagan un gesto muy sencillo. De rodillas, si la salud se los permite, hagan un breve examen de conciencia. Luego, recen un acto de contrición con calma y digan en voz alta, aunque sea en voz baja: Señor, no quiero dormir en pecado mortal. Si he caído, te pido perdón y me comprometo a buscar pronto la confesión. Ese gesto, repetido cada noche, irá educando su corazón. Vamos ahora a dirigirnos al Señor en oración. Cierren los ojos, al menos en el corazón, y únanse a estas palabras. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo,
Venimos ante ti con la verdad desnuda de nuestra vida. Tú conoces nuestras noches, nuestras rutinas, nuestras excusas, nuestros temores. Tú sabes cuántas veces hemos dicho, mañana me confieso, y ese mañana no ha llegado. Hoy te pedimos la gracia de despertar. No permitas que nos acostumbremos al pecado mortal. No permitas que nuestro corazón envejezca endurecido. Danos la valentía de llamar al pecado por su nombre. Danos el dolor de haber ofendido tu amor. Danos la humildad de arrodillarnos en el confesionario y abrirte el alma entera. Señor, mira de manera especial a quienes ya superaron los 60 años. Tú conoces sus cansancios, sus enfermedades, sus historias largas, sus heridas profundas. No los dejes caer en la trampa de pensar que ya no vale la pena cambiar. Muéstrales que mientras respiren hay esperanza, que mientras haya un latido en su corazón hay misericordia disponible. Toca, Señor, a quienes se acuestan cada noche con rencores, con odios, con injusticias graves. Rompe esas cadenas. Que esta misma semana puedan dar el paso de la confesión, de la reconciliación, del perdón. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre nuestra, tú que conoces el corazón de este pueblo, intercede por cada uno de ellos. Pon tu mano sobre quienes tienen miedo a la confesión. Acompaña a los que viven situaciones complejas. Llévalos al corazón de tu Hijo. Que ninguno de los que hoy escuchan estas palabras se pierda por haberse acostado lejos de la gracia. Que ninguno se duerma en pecado mortal sin haber escuchado en su interior tu voz de madre que dice, Hijo, vuelve a la casa. Padre del cielo, derrama tu Espíritu Santo sobre estas familias. Ilumina las conciencias, fortalece las voluntades, sana las heridas. Que en cada cama de cada hogar donde se escucha este mensaje haya una decisión nueva. Dormir en tu paz, no en el engaño del pecado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si lo que han escuchado hoy les ha tocado el corazón, si sienten esa inquietud buena que empuja a cambiar, les voy a pedir algo muy concreto. Suscríbanse a este canal. No es un gesto vacío en una pantalla. Es una decisión de seguir recibiendo palabras que les recuerden la verdad cuando el mundo trata de adormecerlos. Al suscribirse, al activar la campana, ustedes se comprometen a dejar que la fe sea alimentada con constancia. Así como uno toma su medicina todos los días, así también el alma necesita alimento regular. Que este espacio sea para ustedes un lugar donde se les diga la verdad con caridad, sin rebajarla. También les pido que dejen un comentario. Quiero que compartan, con la sencillez que caracteriza a nuestro pueblo, qué es lo que más les cuesta en este tema. ¿Hay algún pecado que han normalizado durante años? ¿Han tenido experiencias de confesión después de mucho tiempo lejos del sacramento? ¿Han visto morir a alguien en paz, reconciliado, o han presenciado una muerte inquieta por no haber arreglado su vida con Dios? Escriban. Yo leo esos comentarios. Y muchas veces las luchas de ustedes, sus preguntas, sus historias, me ayudan a discernir qué temas abordar para fortalecer su fe. Ahora, con todo el respeto y el cariño que les tengo en Cristo, quiero impartirles la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los sostenga, que ilumine sus noches, que les dé la gracia de no acostarse nunca más en pecado mortal, que les conceda la fuerza para buscar la confesión, la humildad para pedir perdón, la valentía para romper con aquello que los separa de Él. Que María Santísima los cubra con su manto, que proteja sus camas, sus casas, sus familias, y que enseñe a cada uno a dormir en gracia, no en engaño. Que los santos ángeles custodios velen sobre ustedes mientras descansan, y que si esta noche fuera la última, los encuentre en paz con Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.